Adoptados por su espíritu. Salud y bienvenidos nuevamente a la iglesia La Sierra Hispana Adventista en California. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es el tema número 9 de 9 programas, 9 sermones acerca de adoptados por su espíritu. Esperamos que usted ha sido bendecido por cada uno de ellos y queremos en este momento decirle el título del tema de esta ocasión: la misión de los adoptados. La misión de los adoptados. El pastor Andrés Portes es el orador durante este programa y es también el evangelista del ministerio La Voz del Consolador. La Voz del Consolador. También es evangelista para la Conferencia Regional del Suroeste de los Estados Unidos, que tiene su sede en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas. 3ABN está en el estado de Illinois, unas 5 horas al sur de la ciudad de Chicago, en un pueblo llamado Thompsonville, que está cerca de West Frankfort, Illinois. Quiero invitar ahora el vicepresidente de Ministerios Hispanos de la Unión del Pacífico, muy conocido para ustedes, el pastor Jorge Soria. Pastor, un placer nuevamente. Gracias por estar con nosotros y queremos aquí agradecer al pastor Soria que amablemente nos invitó a su casa hoy día y su esposa cocina muy bien. Gloria sea a Dios. Amén. Amén. Pastor, usted es vicepresidente de Ministerios Hispanos para la Unión del Pacífico. Nos habló en el pasado del territorio que cubre. ¿Nos puede decir, por favor, más o menos cuál es la membresía de la Unión y cuántos hispanos hay dentro de esa membresía? En la Unión tenemos más de 200,000 miembros, 227,000 miembros de todas las diferentes nacionalidades, pero hispanos hemos llegado ya a 52,000 miembros, que sería casi una cuarta parte de todos los Estados Unidos y el Canadá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es una de las uniones más grandes. Es la más grande hasta este momento y agradecemos a Dios por todos los hermanos, los pastores que tenemos aquí. Amén, gloria a Dios. Pastor, háblenos un poco acerca de evangelismo en la Unión. ¿La Unión trata de evangelizar o no? Siempre está en el corazón de todos los pastores, de todas nuestras iglesias, de hacer ese trabajo. Es nuestra responsabilidad y así lo tomamos seriamente. Y cada año hacemos campañas en todos lugares. Este año fue la decisión de hacerla para todos, con todos los jóvenes. Amén. Todos los jóvenes, donde 100 iglesias participaron. Tenemos más o menos 179 iglesias y grupos, pero 100 iglesias participaron de tal manera que fue una bendición. Hubieron lindos bautismos, fue las iglesias bendecidas, y con el pastor Alejandro Bullón visitamos varios de esos lugares. Últimamente, cuando salimos de Guadalajara, tuvimos una semana con 10 pastores, y viernes y sábado con el pastor Alejandro Bullón, y enseguida comenzamos aquí en el sureste de California una caravana en el mes de septiembre y fue una bendición. Terminamos en la iglesia de Indio, California, y fue una bendición en esta conferencia. Amén, gloria a Dios. Pastor, en breve vamos a tener una ofrenda musical con la hermana María Noel Sulgati. María Noel Sulgati, la hermana va a cantar el himno que lleva por título A solas al huerto yo voy. Pero antes de eso, le voy a pedir que si nos dirige en oración, y ustedes presentes, si pueden colocarse en pie, por favor. Inmediatamente después de la oración y la ofrenda musical, vamos a tener la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Andrés Portes. Pastor, por favor. Padre, siempre con gozo, con alegría, nos acercamos a ti. Siempre agradeciéndote porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Amén. Nos das la vida, la salud, aunque a veces hay enfermedades en nuestros hogares
nos sentimos tristes, hay momentos difíciles, pero tú estás a nuestro lado. Puede Satanás atacarnos en todo momento, pero hay poder en Jesucristo. Amén. Y a través del poder que tú nos das y por tu Espíritu Santo, seguimos adelante trabajando y podemos decir gloria a Dios porque podemos vencer en tu nombre. Amén. Bendice esta iglesia donde podemos estar con la iglesia adventista aquí de la Sierra. Bendice a la programación que se está llevando a cabo. Aquí 3ABN ha sido una parte indispensable para proclamar tu evangelio a través del pastor Andrés Portes. Bendícelo a él al hablarnos en esta noche y que tu espíritu nos siga acompañando, sigas bendiciendo. Nuevamente lo pido a 3ABN porque son aquellos que llevan ese mensaje por muchos lugares a través de la televisión. Bendice también, oh Dios, a los otros medios de comunicación que tenemos. La Voz de la Esperanza, así está escrito, tenemos Canal Esperanza y los demás que nos ayudan en la proclamación de tu evangelio. Pero, oh Dios, bendice a cada persona que debemos ser responsables con nuestro amor, con nuestro cariño, de llevar ese mensaje a todos aquellos que son nuestra familia, nuestros amigos, de tal manera que queremos verte, que vengas muy pronto ya, Señor. Amén. Perdónanos, ayúdanos, protégenos y gracias porque estás con nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo yo ahí su voz. Y Él conmigo está, puedo oír su voz, y suyo dice seré, y el encanto que hallo con Él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz de Jesús, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor que inmensa paz al alma da. Y Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, el encanto que hallo con Él allí, con nadie podré tener. A solas al huerto yo voy, para estar con Cristo mi amigo, mas me pide ir para compartir las buenas nuevas de su amor. Y Él conmigo está,
pensamiento en la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La palabra de Dios nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra, y gracias por la compañía hermosa de los ángeles y la dirección preciosa de su Espíritu Santo. Gracias, Padre querido, por acompañarnos. En esta hora, Señor, permita que este culto sea para la gloria y la honra de su nombre y para nuestro crecimiento espiritual. Que hoy, Señor, los amigos y amigas presentes, hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también todos aquellos que nos siguen y todas aquellas que siguen la programación a través de la radio, la internet o la televisión, todos y todas sean grandemente bendecidos. Habilítenos y prepárenos para recibir su mensaje, y haga posible, Señor, en esta hora, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Habilítenos, prepárenos, capacítenos, Señor, para estar en el Espíritu y entender las cosas espirituales. En su mano santa nos entregamos, Padre, diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante la semana hemos tratado la serie Adoptados por su Espíritu. Hoy debemos trabajar con el tema la misión de los hijos adoptados. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La idea de Dios es manifestar en nosotros su gloria, mostrar a través de nosotros sus virtudes, sus perfiles, sus atributos, las características y las bellezas que Él posee, que Él tiene, la belleza de su carácter. Y ya veremos en un momento esa belleza de la palabra gloria que hay detrás de ella. Porque el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, y por qué Dios envuelve la gloria en todo aquello. ¿Y cómo se manifestaba esa gloria? Ya llegaremos allá. La idea de Pedro es que usted y yo existimos con un propósito específico, y es que la gente, al conocerla a usted, pueda identificar las características, las bellezas, las virtudes, los perfiles, los atributos de Dios. Que las personas no necesiten que usted abra la boca para ver las bellezas de Dios. No importa que usted sea como yo, un negrito feo y medio extraño, pero cuando la gente le trate, va a notar algo hermoso, algo distinto en la vida suya. La belleza de nuestra fealdad. ¿No le parece hermosa esa palabra? De modo que el cristiano lleno del Espíritu Santo, adoptado en la familia de Dios, muestra esas gracias que vienen del cielo, para que anunciéis, para que ustedes proclamen, para que muestren las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿A quiénes se la vamos a mostrar? ¿A quiénes se le vamos a presentar este espectáculo? Primera de Corintios 4, 9. Vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Somos un espectáculo, somos un show. Dice el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. ¿Qué dice Pablo ahora? Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice? Espectáculo, ¿a quiénes? Al mundo, a los ángeles y a quién más? Y a los hombres. ¿Qué cosa somos? Un espectáculo. Cuando usted se levanta en la mañana y comienza el día, todos los están mirando, todo el mundo lo está mirando a usted. ¿Quiénes lo están mirando? Número 1, el mundo. Número 2, los hombres. Número 3, los ángeles.
¿Dónde están los ángeles? En el cielo. ¿Dónde están los hombres? En la tierra. Pero mundo, cosmos, nos habla de todo el universo. ¿De qué nos habla? Todo el universo. Es más que el simple hecho de caminar en tu barrio, en tu vecindario, en tu urbanización, ir a la escuela o ir a la universidad. Es más que el hecho del ser. Efesios capítulo 3, versículo 10. Mire cómo trasciende esto de mostrar la belleza de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 10. La misión de la iglesia, dice la Biblia. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y ¿qué más? Y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Su vida es trascendente, va más allá de los límites. Lo que Dios quiere hacer con usted es más que el simple hecho de mostrarse a los seres humanos. Dios quiere mostrarle a usted a todo el vastísimo universo y que en la vida suya se refleje la belleza de su santidad. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Me gusta la palabra multiforme sabiduría de Dios. Dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No dice a los hombres. Dice a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mi pregunta, ¿es maravilloso ser un cristiano? ¿Sí o no? Es glorioso. Es más que el simple hecho de que un humano te vea. Principados y potestades en los lugares celestiales. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Mire quienes quisieran hacer lo que nosotros estamos haciendo. Mire quienes quieren hacer esto. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Vamos rapidito porque como que me estoy medio emocionando y este es el final del asunto y hoy se acabó este negocio. Dice el versículo 10, a mí me gusta esta cuestión, dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice ahora el apóstol Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí están envueltos los profetas y el Espíritu que le enseña a los profetas. Pero mire el versículo 12, este es el versículo maravilloso, dice el 12. A estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Y qué dice la frase final? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No es maravilloso esto? Ser un cristiano es el más alto honor que puede llegar una criatura. Piense por un momento, el vastísimo universo no puede contener a Dios. Sin embargo, Dios desarrolló un proyecto llamado hombre para colocar dentro de un ser humano, para colocar dentro de una criatura, la belleza y la presencia del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y ahí comienza lo hermoso de la misión de los adoptados. Aunque el pecado entró, Dios no cambió el plan. Aunque el pecado hizo lo que hizo, Dios no cambió su plan. El ser humano fue creado para manifestar la gloria de Dios. Y Dios no cambia su plan. Al contrario, déjeme ver cómo digo esto. Cuando el pecado entró, hizo más glorioso el plan de Dios. Te dirá, ¿qué le pasa a este predicador? Yo le hago una pregunta. ¿Vino Dios a la tierra, sí o no? ¿Se hizo hombre, sí o no? ¿Caminó por esta tierra, sí o no? Ahora hay una manifestación de Dios más gloriosa en el universo. Porque es increíble que el creador del universo, el que sostiene y sustenta todo, se haya hecho un pequeñito bebé en la mano de una criatura, ¿sí o no? Primera de Timoteo 3:16, mire qué cosa linda. Misterio de la piedad. Despiértese, querido. Usted es una persona privilegiada. Los ángeles quisieran lo que usted tiene en la mano. Aún los ángeles quisieran ver. Aún los ángeles quisieran el derecho, el privilegio que tenemos nosotros. ¿O no? ¿Sí o no?
Deje ver si me sereno un poquito porque como que me estoy emocionando demasiado. Pero ¿es hermoso esto o no es hermoso? Hay una palabra que ya no se ve en los ambientes y es la palabra entusiasmo. ¿Cuál es la palabra? Entusiasmo. A mí me gustan las palabras porque las palabras dicen más de lo que uno piensa que dicen. Y es bueno estudiar la historia de las palabras, porque lamentablemente Satanás se ha encargado de hacer que muchas palabras pierdan su valor con el tiempo. Pero para Dios las palabras siguen valiendo lo que valen. ¿Sí o no? La palabra entusiasmo, cuando usted la estudia, significa en Dios. Si usted está en Cristo, hay un gozo de la salvación que llena todo su ser. Y ni la muerte se lo puede arrebatar. ¿Cuántos han visto morir a su mamá, a su madre? ¿Verdad que eso duele? ¿Duele o no duele? Pero qué lindo, qué glorioso es saber que no muere para siempre, que está durmiendo hasta la mañana gloriosa que Cristo venga en las nubes de los cielos. Qué hermoso, qué glorioso es hacer el funeral de tu mamá, predicar el sermón con la bendita esperanza de ver pronto a Cristo venir y verla levantarse de la tumba para vivir por la eternidad. ¿Es hermoso o no es hermoso? Miren, mejor vamos a entrar en el sermón porque uno como que se emociona demasiado y pregunto, ¿verdad que nos estamos entendiendo que la idea es reflejar en nosotros la belleza y la santidad del carácter de Dios? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Verdad que Dios nos creó para ser templo del Espíritu Santo? ¿Dice o no dice Pedro que somos participantes? ¿De qué somos participantes? De la naturaleza de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Así que este pequeñito ser ahora es morada del Espíritu de Dios. Dios quiere que el Espíritu more en ti y transformar tu vida de tal suerte que se vea la belleza del carácter de Dios en ti y lo vean los hombres, los ángeles y todo el universo. ¿Es lindo o no es lindo? No hay nada que llene de más gozo a Dios que una familia completamente consagrada a Él. El plan original de Dios es que papá, mamá y los bebés estén todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces Dios pueda darse a conocer a través de la familia humana a todo el universo. ¿Es lindo eso o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Por esa razón creó al hombre, al ser humano. Esa es la razón y el propósito de tu vida y de la vida mía. Y Dios no ha cambiado el plan aunque el pecado entró. Cuando el pecado entró, entró la muerte. Pero cuando Cristo entró, entró la vida y la salvación. Ahora Dios dice, ok, no hay problema, entró el pecado, sí, dañó la cosa, sí, pues, vamos a hacer reingeniería ahora. El ser humano cayó tan bajo, que tiene una naturaleza humana dañada que ni se arregla ni se puede arreglar. Ese es el problema, sí, le doy otra simiente. Primera de Pedro 1:23, mire lo que dice Dios. El Señor se las sabe todas. Versículo 23, siendo, ¿qué cosa dice? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece, como dice, para siempre. Mi pregunta, ¿nos dan una nueva simiente? Sí, Señor. ¿Cómo es? Incorruptible. ¿De dónde viene? Del cielo. Primero de Juan 3, versículo número 9. Creo que lo llevo al garete. Dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. ¿Qué es lo que no puede dejar de pecar? La simiente de nuestros padres. Así que usted tiene ahora la simiente que viene de lo alto y la simiente que viene de abajo. Usted decida cuál de las dos va a alimentar. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La simiente incorruptible que viene de lo alto la recibe por la palabra de Dios. Por eso Satanás hará todo lo que pueda para alejarlo a usted de la Biblia, para alejarlo de la oración, porque la simiente que viene de arriba solo se alimenta con la Biblia. ¿Ya no se oye a la gente hablar del año bíblico? Déjeme ver cómo digo esto con mucho respeto. Bueno, déjeme contárselo como una historia, así usted descubre lo que quiero decir. Me invitaron a una reunión de pastores y... Espérese que este chisme hay que decirlo con cuidado.
invitaron 2 predicadores, pero predicadores pesados. Uno de los 10 predicadores mejores de este país estaba ahí. Y había otra persona, y al presidente de ese campo se le ocurrió invitar al negro. El negro soy yo. Porque él había estado en un lugar y el Espíritu bajó un sermón poderoso y el tipo sintió que el Espíritu lo sacudió y el tipo se puso a llorar. Y preguntó, ¿y él predica en inglés? Y la respuesta fue, no. Dice, no importa, le buscamos un traductor. Primera vez en la experiencia de esa conferencia que buscan un hispano, y para colmo, mire a quién, para predicarle a todos estos gringos, todos estos, ¿me entiende? Y cuando aquí se presentó el cuadro, todos estos pastores, un traductor y este negrito a predicar, algunos se sonrieron, fueron muy amables. Y cuando el Espíritu bajó, entonces hizo su trabajo. Cuando terminó el sermón, ese pico de oro que estaba allí presente, un tipo que predica que usted se queda con la boca abierta. Ese tipo cuando empezó a hablar, desde que empezó hasta que terminó, uno se quedó así fuera. Un tipo que la tira duro, un tipo que, olvídese, yo no me decía, mi madre, si uno se pudiera quedar aquí todo el día oyendo a este hombre. Cuando terminamos de predicar, güey, me siento, él viene, me abraza y me hizo entender algo que yo no sabía. Me dice él, wow, me abraza y me dice, wow, hacía años que no oía un sermón con el método antiguo. Digo, oh, yo tengo el método antiguo. Ahí descubrí que este método que estoy usando, el método antiguo, compadre, yo no conozco otro método. Este fue el que el Señor me enseñó. ¿Entiende el chisme, por favor? Así que yo aprendí a predicar la Biblia por la Biblia. Y la Biblia que explique a la Biblia. Y la Biblia que muestre a la Biblia. Inventé un nombre para el método y le he llamado bíblico gramático descriptivo. La Biblia explicándose a sí misma. ¿Le parece bien el nombre? ¿Le parece bien el método? Pues sepa que está con el método antiguo. Muy bien, seguimos con el método antiguo. Romanos, capítulo número 6. Recuerde que estamos hablando de la misión de los hijos adoptados. Y recuerde que estamos presentando que el propósito de la existencia suya y mía es manifestar, mostrar, anunciar las virtudes, los perfiles, las características, los atributos, las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Rapidito, vayamos al principio de todo y luego encajemos en el presente de todo. Vamos rapidito al Antiguo Testamento. Pero para ir al Antiguo Testamento empecemos haciendo un contraste. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Cuando el pecado entra, ¿qué ocurre con el ser humano? Dice la Biblia, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el pecado entra, destituye al hombre de la gloria de Dios. Muy bien. Si quitamos el pecado, ¿en qué está instituido el hombre antes de pecar? ¿En la gloria de Dios? ¿O no? A ver, ¿sí o no? Si el pecado lo destituye, antes de pecar, el hombre está ¿cómo? Instituido en la gloria de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que antes del pecado, las palabras tenían un valor. Después del pecado, hay palabras que cambian su valor. Veamos. ¿Adán y Eva estaban desnudos o no estaban desnudos cuando Dios lo creó? ¿Sí o no? Sí. Espere, sí y no. ¿Cuál es la respuesta? Sí y no. ¿Qué significaba desnudo antes de pecar? Bueno, significaba pureza e inocencia. ¿Eran puros e inocentes antes de pecar, sí o no? ¿Sí o no? Por eso se miraban y no se avergonzaban. Estaban puros e inocentes. Pero había algo más. ¿Qué cosa los vestía? ¿Qué cosa los cubría? Respuesta, la gloria de Dios. Muy bien, predicador, demuéstremelo, con mucho gusto. Génesis capítulo número 1, versículo 26, 27. Perdonen, pero lo voy a llevar al garete porque necesito cubrir todo. Génesis 1, 26, 27. Recuerde que estamos hablando de la misión de los hijos adoptados y necesitamos tocar esto. ¿Qué dice el versículo 26 y 27 cuando Dios lo va a crear?
26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo dice? Nuestra imagen, ¿conforme a qué? Nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo dice que lo creó? A su imagen, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó, varón y hembra. Isaías 43, versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios. Muy bien. ¿Cómo sabemos, predicador, que reflejaban la gloria de Dios? ¿Cómo se entiende que reflejaban la gloria de Dios? Salmo 104, versículo 1 y 2. Salmo 104, versículo 1 y versículo 2. Mire cómo el salmista nos ayuda en esta situación. Salmo 104, versículo 1 y versículo número 2. ¿Cómo se cubre Dios? ¿Cómo se viste Dios? ¿Cómo es la ropa que Él usa? Versículo 1, bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Qué dice ahora? Te has vestido de gloria y de ¿qué más? Y de magnificencia. El que se cubre de ¿qué cosa? De luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo se vieron? Desnudos. ¿Con qué se quisieron cubrir? Con hojas de higuera. La pregunta entonces, si Dios se cubre de gloria y magnificencia, si se cubre de luz, e hizo a Adán a su imagen y semejanza, ¿de qué estaban vestidos Adán y Eva cuando Dios lo creó? De luz. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando usted veía a Adán y Eva, le veía con un trajecito chiquito del traje grande que tiene Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así que el Señor le dijo a su sastre en el cielo, me le hace un par de trajecitos a estos dos chiquitines que voy a crear. Pero hámelo bien hecho. Me hace con este modelo. Cosa linda, mamá. Así que cuando hicieron a Adán y Eva, ¡prum!, le pusieron su trajecito de luz, cosa chiquita. Andaban aquellas dos cositas chiquitinas, brillando con la gloria de Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y los ángeles se visten iguales. Si usted ha tenido experiencia con ángeles, ya sea en sueño, como sea, usted ve que son seres que brillan. ¿Sí o no? Me gusta un tipo de criaturas en el cielo llamados los ardientes. Los ardientes son terribles, le llaman serafines. Son tan poderosos que tienen 6 alas. El chisme es una cosa seria. Mira cómo se quedan ahí. Siga por ahí. No, yo no voy a seguir por ahí. Estamos hablando aquí de la gloria de Dios. ¿Estaban Adán y Eva vestidos de la gloria de Dios? Sí. ¿Dice el Salmo 104 que la gloria y la magnificencia de Dios es luz? Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿desapareció esa luz? Sí. ¿Se cubrieron con hojas de higuera? Sí. ¿Antes de pecar ellos estaban instituidos en la gloria de Dios? Sí. Entonces manifestaban la belleza del carácter de Dios. Cuando Cristo viene a la tierra, viene para restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Así que ahora en Cristo nosotros podemos ser restaurados. Al ser adoptados en la familia de Dios, el Espíritu Santo nos transforma y hace en nosotros un trabajo glorioso y nuestra vida va siendo cambiada de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la vida cristiana? ¿Sí o no? ¿Es maravillosa la vida cristiana? Es más que el simple hecho de tener un credo o una doctrina. Es más que eso. Es una vida trascendente que va más allá del simple hecho de caminar por la tierra. Tu testimonio, tu experiencia, tu vida cotidiana. Cuando te levantas y amasas la harina para la tortilla. Cuando arreglas la tortilla. Cuando haces el taco o el burrito, yo no sé lo que te dé la gana hacer porque esas son tus tortillas. Te está mirando todo el universo, mirando con qué motivo y con cuál intención lo estás haciendo. La mayoría de la gente no sabe que lo que importa en el ser humano son los motivos y las intenciones.
Usted puede hacer cosas buenas con malas intenciones y falsos motivos, ¿sí o no? Y Jehová penaliza eso. De la única manera que se descubre la maldad es descubriendo motivos e intención. Trate de saber en su propia vida cuáles son sus motivos y cuáles son sus intenciones. No importa lo que haga. Si usted no entiende los motivos y las intenciones, posiblemente el enemigo le está engañando. Yo estoy parado aquí predicándole a ustedes. ¿Con qué motivo? ¿Con qué intención? Si ustedes miraran mi agenda, todo lo que he viajado este año, lo más posible es que mi esposa lo sabe y mis hijos también, que estuviera en este momento en mi casa con mis hijos y con mi esposa. ¿O no? ¿Sí o no? Yo llego a mi casa el domingo y salgo otra vez el martes. Motivo, intención. ¿Por qué hago eso? ¿No quiero a mi esposa? Un momento. Yo quiero a esa mujer más que a mi propia vida. ¿No quiero a sus hijos? Espérese. Yo quiero a mis hijos como no tiene una idea. Pero un buen día, en un sueño, el mismo Dios me pidió que le ayudara a recoger a sus hijos, que predicara el Evangelio, que le ayudara a proclamar la verdad. ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo me quedo en mi casa? Mi esposa me la cuida, a mis hijos me los protege y mi hogar lo bendice. Hemos tenido situaciones de salud en casa donde los médicos dicen, bueno, y voy y le digo, Señor, tranquilo, 3 días, adiós, enfermedad. O sea, ¿estamos en la cosa o no estamos en la cosa? ¿Sí o no? He viajado de aquí para allá, de allá para acá, y siempre le digo a mi esposa, mi negra, los aviones, cualquier avión se cae. Así que si un avión de eso se le ocurre caerse, alabado sea Dios. Y entonces le hago broma y le digo, ahí hay un seguro de la iglesia, así que te van a dar un dinerito y empieza. Dice, yo no quiero ningún dinerito. Digo, mujer, no sea boba. Un negro por un dineral, estate tranquila. Ella no quiere ningún dinero, ella quiere el negro, ¿eh? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué pasó con los hombres de la antigüedad? Romanos capítulo 1, versículo 21. No quisieron darle gloria a Dios. Aquí le dejo la tarea, porque no tengo tiempo para bregar con la tarea, la tiene que hacer usted en su casa. Romanos capítulo 1, versículo 21. El libro de Romanos es una joya. El libro de Romanos es maravilloso libro. Dice el versículo 21, ¿cómo dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron, ¿qué cosa? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido, no le glorificaron. ¿Qué significa glorificar a Dios? Glorificar a Dios significa manifestar en tu vida la belleza de su carácter. ¿Suena bonito eso? Los antediluvianos dijeron no. Entonces se enloquecieron. Primero se adoraron a ellos mismos, luego adoraron las aves, luego adoraron cuadrúpedos y luego adoraron reptiles. Y a medida que iban cambiando de cosas para adorar, sus vidas fueron cambiadas a la semejanza de lo que adoraban. Porque déjeme decirle un secreto. Usted es como es porque adora lo que está adorando. Ay, mamá, ¿puedo decir algo que le duela? A ver, ¿puedo o no puedo? ¿Seguro que puedo? ¿Puedo o no puedo? Esto le va a doler. Número 1, recuerde que el Dios que usted dice adorar se refleja en el estilo de vida que usted vive. La adoración es un estilo de vida, no es un acto, no es un culto, es un estilo de vida. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Mire el estilo de vida que usted tiene. Mire la vida que usted está viviendo y ahí puede descubrir a cuál Dios está adorando. ¿Le dolió? ¿Puedo darle más duro ahora? Mamá decía que para que la letra entre había que darle con palo para que saque sangre. Mejor dejemos eso tranquilo, pero no se engañe. Mire su estilo de vida. Su estilo de vida dice cómo es el Dios que usted adora.
El asunto de Dios es que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. No se engañe, no se engañe, no se engañe. No es una forma, es un estilo de vida, es una experiencia cotidiana, es una experiencia práctica, no práctica. Es una experiencia de vida. Dios quiere que el Espíritu more en usted, le transforme la vida para que su vida, su testimonio, para que usted sea una prueba, una evidencia de Dios y que los seres humanos conozcan a Dios y que los ángeles glorifiquen a Dios y que el universo entero dé gloria a Dios al ver cómo el Espíritu Santo, morando en una criatura pecadora, lo transforma de tal suerte que refleja la belleza del Padre Celestial. ¿Es lindo o no es lindo? Recuerde, el plan de salvación tiene como fin restaurar, ¿qué cosa? La imagen de Dios, ¿dónde? En el hombre. Es un asunto sobrenatural, porque el pecado es sobrenatural, el Espíritu Santo es sobrenatural, los dones espirituales son sobrenaturales, es una situación sobrenatural, pues no siga siendo natural. Llénese de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice la sierva del Señor, tiene el poder que trajo los mundos a la existencia. Por la palabra de Dios, Dios creó todo. Entonces llénese de la palabra de Dios. La simiente que viene de lo alto se alimenta con la palabra de Dios. Cada día tome tiempo para llenarse de la palabra de Dios. Haga su año bíblico, lea la Biblia cada 3 meses completa, llénese de ella. Que no entendí, siga leyendo, porque la Biblia conforma y le forma a usted la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos capítulo 6, aterricemos. Romanos capítulo 6 versículo 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5. El libro de Romanos es una belleza. La primera parte nos habla de una psique de condenación, Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. La segunda parte nos habla de la psique de la justificación, Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. La tercera parte nos habla de la certeza y seguridad de la salvación, Romanos capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 6, el apóstol Pablo comienza con la última parte del capítulo 5. En el 6, versículo 1 y 2, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué hace esa pregunta y responde así? Por lo que dice el capítulo 5, versículo 20 y 21. Mire 5, 20 y 21 lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué dice? Para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. Y entonces pregunta en el 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mire cómo hace la misma pregunta en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y responde, en ninguna manera. En la primera parte del libro, capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo presenta lo que ocurre a los que están en Cristo, los que son bautizados en Cristo, la experiencia hermosa de estar en Cristo. Capítulo 6, versículo 3 al 5, dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice Pablo? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi pregunta, versículo número 5. Porque si fuimos, ¿qué dice Pablo? Plantados juntamente con él. Ponga cuidado aquí. Plantados juntamente con él. Plantados. Del griego sinfitos. Fiton, planta. Una misma raíz.
sin con. Venimos a ser con Jesús una sola planta. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿No dijo Cristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos? ¿Sí o no? Oiga, qué cosa linda viene ahora. Debemos leer la palabra de Dios, estudiar la vida de Jesús, meditar en sus enseñanzas y hacerlo con oración. Haciéndolo, nos uniremos y permaneceremos en Cristo, para que sus pensamientos lleguen a ser nuestros pensamientos, sus palabras y actos los nuestros, para que llevemos sus frutos, para que seamos los sarmientos de la vid, y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Ahora, mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29, dice la Biblia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conforme, ¿a qué cosa dice? A la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Imagen del griego sin morphus, sin junto con morfe, forma. Conformado. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Mire qué cosa linda, qué plan tiene Dios con la vida suya, de llevarlo a tan grandes alturas que su vida refleje la gloria de Dios. Filipenses 3, versículo número 21. Dice Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo le pregunto, ¿quiere Dios transformarlo a usted de tal manera que refleje su gloria? ¿Sí o no? ¿Puede Dios hacerlo? Entonces, dele la oportunidad. Permítale a Dios hacer eso. Se lo agradecerán los ángeles, se lo agradecerán los seres humanos y se lo agradecerá todo el vastísimo universo. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? A ver, ¿sí o no? Somos las criaturas más privilegiadas de todo el universo. Somos los únicos que viviremos con los ángeles en la casa de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Dios nos ama tanto que se mudará para estar aquí con nosotros. Bendito sea mi Señor. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Entonces levante la cabeza y lea la Biblia. Se producirá una transformación, una metamorfosis, una verdadera renovación y recreación en el hombre, y cada vez seremos más semejantes al Redentor. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? Eso es lo que predica el Evangelio. Cuando la gente ve eso en usted, el poder del Espíritu los toma, los cambia, los transforma, inmediatamente se entregan al Señor. No hay que luchar tanto. Hay que mostrarle la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, transformados de gloria en gloria. Romanos capítulo 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí tristemente hay que aterrizar. Cuando un avión sale, es peligroso. Y cuando el avión va a aterrizar, es peligroso. Cuando el avión está allá arriba, no se preocupe. Ocúpese cuando va a bajar. Y llama la atención esos aviones tan grandes. Y usted se para debajo y lo ve cuando van a aterrizar. Y como si estuvieran parados en el aire. ¿Se han dado cuenta? Pero grandísimos así. Así que este avión tan grande hay que llevarlo a aterrizar ahora. ¿Están listos? No se muevan. Me gusta Jesús. San Mateo, me gusta Jesús. Aterricemos. El Evangelio según San Mateo es una belleza. En la página de La Voz del Consolador grabamos un comentario sobre Mateo. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 28. Grabamos 56 sermones. Pueden copiarlo en la página de La Voz del Consolador completamente gratis, no tiene que pagar nada. San Mateo capítulo número 5. Jesús comienza su ministerio.
San Mateo capítulo 5, versículo número 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué dice ahora? Porque ellos verán ¿a quién? Porque ellos verán a Dios. El bienaventurado significa uno que todavía está en el mundo, pero es independiente de él. ¿Qué es un bienaventurado? Uno que todavía está en el mundo, pero es ¿qué cosa? Independiente de él. San Mateo capítulo 5. Mire qué cosa linda. Bienaventurados, ¿quiénes dice él? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Le gustaría ser un bienaventurado? Póngase en pie conmigo. Y me gusta cuando el Señor Jesús dice, bienaventurados, versículo 3, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres en espíritu? Significa ausencia total de orgullo, de seguridad en sí mismo. Vamos a pedirle a Amy que nos acompañe y vamos a tener nuestra última experiencia por esta semana. ¿Le gustaría a usted ser un bienaventurado de Dios, una bienaventurada? Yo quiero terminar y quiero orar especialmente con este tipo de personas. Si usted una vez fue cristiano y ya se había enfriado, usted siente que su vida como que no era lo que debía ser, venga conmigo al frente mientras Amy canta. Si usted no ha sido una persona comprometida con Dios y ha tomado la decisión de comprometerse con Dios, de entregarse a Dios, de pertenecer a Él, de rendirle su vida y todo para que haga lo que Él quiera, venga al frente conmigo mientras Amy canta. Recuerde, por favor, ese es el perfil. Todo entregado en las manos de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Mientras ella canta, pase al frente y oremos a Dios. Tierno y amante, Jesús te invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti. Venid, venid.
pasan las horas y pasa el tiempo, pasan por ti y por mí. Negras tinieblas ya se aproximan, vienen por ti y por mí. Oh, maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús te invita. Oh, pecadores, venid. Gracias Dios por esta hermosa semana, gracias por la presencia de sus ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. Entregamos nuestras vidas en sus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.